Bueno, sean todos bienvenidos a Mariano González Live. Recuerden, a través de Acción 97.9, la primera de noticias. También 810 AM en digital, 100.3 HD3. Y para todos aquellos que nos están escuchando por la aplicación de iHeartRadio. En el día de hoy tenemos un programa muy especial referente a Venezuela. Pero para iniciarnos lo que está pasando en esta situación, yo la llamaría estructural, hay que referirnos cuando comienza todo este proceso y así de alguna forma podemos visualizar realmente dónde se inicia y a lo que estamos en la actualidad. Para ello he traído en el programa de hoy aquí en Mariano González Live a un amigo, un político venezolano, José Alberto Gil. José, bienvenido, José Alberto. Mariano, muy amable, muchas gracias. Y un saludo a toda tu radio audiencia y también ahora quienes puedan ver la radio. Muy bien. Porque la radio ahora se ve también. Una buena oportunidad. Así es. José Alberto, voy a comenzar, digamos, desde el punto de vista quizás folclórico. Mucha gente se me acerca y me ha dicho, bueno, es que ustedes los venezolanos resulta que sabían quién era Hugo Chávez. Tenían una gran diferencia de clases, un país que pudiéramos decir que un gran grupo estaba privilegiado del ingreso petrolero, pero había una Venezuela totalmente abandonada. Entonces que de alguna forma esa Venezuela abandonada estaba pidiendo una igualdad. A mi entender la situación fue totalmente diferente, pero quiero que tú, que conoces bien la historia de Venezuela, la viviste, inclusive participaste políticamente, explícanos cómo se inicia este proceso con Hugo Chávez. Bueno, Hugo Chávez es la consecuencia de un sistema de partidos que se adueña del Estado. A ver, para tratar de hacer esto lo más fácil de entender, hay que comprender que la figura del Estado es la figura que está por encima de la nación. El Estado es una invención del ser humano para lograr poner en orden una sociedad, la convivencia o coexistencia, según sea el caso, de un grupo de seres humanos que viven en un determinado territorio. Ese Estado tiene el poder de las armas. Bueno, tiene el poder de los votos cuando eligen al presidente de la República, pero el Estado tiene la fuerza de las armas. Es por eso que la columna vertebral de un Estado son las Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas quienes sostienen aún en el poder a Nicolás Maduro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la civilidad, la gente, la ciudadanía que hace vida activa en lo que denominamos nación, es donde están todas las interacciones de la ciudadanía e instituciones. La nación no tiene el poder de las armas, no tiene la fuerza de las armas. Ese Estado que se llamó en su momento un Estado democrático en Venezuela, era una media verdad. Esa media verdad, tanto Acción Democrática y COPEI, que eran los dueños de ese Estado, se repartieron entonces el botín petrolero durante 40 años. Y siempre se le había conocido como una Venezuela bipartidista, sí, que cada 5 años, que era aquel momento del periodo electoral, se turnaban, básicamente. Y ellos inclusive, bueno, se estaba en el gobierno o la oposición dominaba el Congreso, pero de alguna forma el gobierno, el poder, el Estado en general, estaba dividido por esos dos grandes partidos. Sí, dos grandes partidos que es bien importante hacer la acotación, Mariano, de que forman parte de la Internacional Socialista. Correcto. Dos grandes partidos que forman parte del socialismo que en Venezuela ha imperado incluso los 40 años anteriores a Hugo Chávez. Hugo Chávez fue entonces la consecuencia de la degeneración de la actividad política y del servicio público en Venezuela. Es decir, Acción Democrática y COPEI se conformaron en los dueños del Estado venezolano. Ellos decidían las personas que iban a participar del servicio público en Venezuela, entiéndase. Uno, servicio público visto desde las personas que iban a ser electas para regir los destinos, ya sean de las ciudades, de los estados y del país nacional. Sí, porque ellos podían escoger en aquel momento gobernadores, concejales, etcétera. Toda la estructura estaba en manos de ellos. Inclusive, cuando mencionas a Hugo Chávez, su padre
estaba involucrado en uno de esos dos principales partidos políticos. Era Copellano. Copellano. Exactamente. Entonces, este estado de partidos degeneró en la clientela partidista por excelencia. Es decir, la gente en los campos, la gente en los barrios, la gente en los sectores populares de Venezuela esperaba cada 5 años un cambio de gobierno, y si la gente participaba de un partido político como el de Acción Democrática o el de Copey, sabía que tenía su chamba al final de las elecciones. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de pertenecer y de tener un carnet que le diera la posibilidad de participar en Acción Democrática o Copey, sabía que tenía por lo menos el cargo de bedel en una escuela. Sí, había un privilegio con ese carnet político, sin duda, para todo. Entonces no se creaban oportunidades de inversión, no se creaban oportunidades de empleo, sino oportunidades de una dádiva política, de vivir del Estado. Y no nosotros, como ciudadanos, fuimos enseñados a trabajar para generar riqueza que sea la que sostenga el Estado. En Venezuela, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que el uso de la riqueza petrolera fue utilizado por estos partidos. Abundante, por cierto. Para darle entonces, ¿no?, a la gente, ¿ok?, en lugar de oportunidades, darle comida, darle, en este caso, vivienda, empleos dentro del Estado, y el Estado se convirtió entonces en un Estado. Tan absurdo que en Venezuela no se desarrollaba inflación, porque si un producto experimentaba un aumento de costo, inmediatamente el Estado lo subsidiaba para que se mantuviera en cero. Es decir, algo que es inaudito. Por ejemplo, si la leche subía de precio, el gobierno pagaba la diferencia de ese aumento. Y el gobierno, bueno, se extendió de tal manera que, bueno, así lo crearon con la ropa, lo crearon hasta con la vivienda, los autos, etcétera. Con la banca. Todo subsidiado a través de un gran estado petrolero. Se reflotaron empresas e instituciones financieras en el Caldera 2, si mal no recuerdo. Se reflotaron empresas financieras quebradas que habían simplemente robado el dinero de los ciudadanos y robado el dinero del erario público, y fueron reflotadas, chicos, simplemente porque, bueno, el Estado clientelar daba hasta para mantener a los financistas. Entonces, claro, ¿qué sucede? Esa degeneración de la ciudadanía, del servicio público y de la acción política generó un descontento en las grandes masas de ciudadanos y de venezolanos que vivían en los márgenes de las grandes ciudades, y fueron el caldo de cultivo perfecto para que un encantador de serpientes, sinvergüenza, criminal, asesino e irresponsable como Hugo Chávez Frías se encargara entonces de lograr persuadir a esa masa de venezolanos una oratoria impresionante, que se sentían exactamente. Yo cuando veo a Hugo Chávez en escena, yo digo, bueno, pero este hombre se me está presentando hasta como un líder religioso, lo observaba, porque tenía ese poder de él. Inclusive creo que él trae la Biblia a la escena política venezolana, algo que muchos políticos nunca lo estuvieron utilizando. Pero quiero llegar a ese punto. Venezuela se desmorona, el precio del petróleo, el gran Estado es insostenible y la clase media se ve afectada, y por supuesto la clase baja, y Venezuela tiene que entrar en un proceso de reestructuración general. Ya el país dice, tenemos que producir otros productos diferentes, tenemos que diversificar, y hay un costo que hay que afrontar porque tenemos una gran deuda, hay que recortar el Estado en general, y esos son los beneficios. Entonces el malestar se extiende. El gran Estado no puede sostener, digamos, ese bienestar, y por supuesto la gente empieza a relacionarlo con la corrupción, el despilfarro, la mala administración y la incompetencia de los políticos. Sí, en el servicio público venezolano, antes de Hugo Chávez, habían pillos, habían empresarios ladrones, corruptos, empleados públicos ladrones, servidores públicos ladrones y corruptos. Los había, por supuesto que sí, pero luego de que Hugo Chávez llega al poder, valiéndose entonces de su poder de convocatoria, valiéndose del descontento de esa masa de venezolanos que no se sentían identificados. Y un hombre con carisma. Con esa clase. Encima. Claro, pero es que hizo uso del carisma para echarnos esta vaina, chico, este hombre, para echarnos esta broma que nos ha echado ahora en este país, y que no hay forma ni manera de que uno pueda reconciliarse con ningún legado de Hugo Chávez, porque Nicolás Maduro es simplemente un hijo pródigo de Hugo Chávez, y que ha generado además la peor versión del chavismo personificado en Nicolás Maduro. Entonces, este descontento permitió que una clase financiera, una élite financiera, que es la que entra en el juego de los
de lo que llamaban algunas familias, porque todavía quedan algunas familias honorables de esos amos del Valle, pero hay otro grupo de familias de esos amos del Valle, chicos, que recibían a Hugo Chávez en Sí, su sí. casa, chicos. Es Miguel más, Enrique Otero, en casa de Miguel Enrique el Otero, dormía dueño Hugo del Nacional, Chávez, que chicos. hoy en día se encuentra exiliado en España, La era verdad sea promotor de dicha, Hugo Chávez. la verdad sea fuertemente. dicha. Entonces, estamos diciendo esto ¿por qué? ¿Por buscarnos enemigos? No, estamos buscando enemigos. Ahí está Pero la es que no historia. vamos a salir de Nicolás Maduro para regresar a lo mismo de la Cuarta República. Si salimos de Nicolás Maduro es para ofrecerle a Venezuela un liderazgo político distinto, en el que las cosas se hagan de manera distinta a como se hacía con el Estado venezolano clientelar. Es que tienes ese grupo elitesco, los amos del Valle, como se le conoce en Venezuela, que tienen prácticamente un monopolio por siglos. Y ese mismo monopolio se ha mantenido en estos días y paradójicamente mucha gente dirá, pero bueno, si esos grandes millonarios, ¿cómo es posible? Que llevaron al poder, promovieron a Hugo Chávez, le dieron inclusive logística para que se mantuviera y como respuesta como tal, entiendo, José Alberto, esos grupos siguen intactos hoy en día en Venezuela. Sí, bueno, tan es así, Mariano, que ahora se presenta una versión degenerada de esos amos del Valle que se llaman los bolichicos. Son los hijos y nietos de estos viejos que hicieron unos sus riquezas de forma honorable, pero otros de forma nada honorable. Estos muchachos, sus hijos y sus nietos, decidieron entonces que a la sombra del chavismo ellos podían hacer 10 veces o 100 veces o 200 veces las fortunas que sus abuelos y sus padres hicieron, nada más que porque se pusieran en conchupancia con el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Se llaman bolichicos. Aprendieron de estos grandes grupos de alguna forma, que podemos decir los Rothschild, los Rockefeller, que siempre fueron monopolistas y soñaban con tener el gran poder después del poder político en manos de ellos. Así que ese punto lo quiero abordar. Voy a hacer una pequeña primera pausa. Ponme freno, chico, porque Te si pongo no... freno. Bueno, por mí no te lo hago. Ese es el problema que vamos a tener en el día de hoy, que no tenemos el monopolio del tiempo. Ok. Y estamos con José Alberto Gil, este tema de Venezuela. A regreso te voy a preguntar, el pueblo venezolano pidió socialismo, el pueblo venezolano quería comunismo, se quería parecer a Cuba, porque eso es lo que piensa mucha gente. Entonces me lo vas a responder al Bueno, regreso. seguro. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más aquí en Mariano González Live.